Cuando trabajas en tu propio país como reportera de guerra, protegiendo a las víctimas de violencia de género, a las niñas y los niños, y el gobierno es parte de ese sistema que avala y fortalece a la delincuencia organizada, solo te queda seguir trabajando como si fueses pues, un poco huérfana en tu propia patria. Y de repente hoy por la tarde, cuando me avisaron que el Consejo de Ministros y Ministras había aprobado mi nacionalidad, sentí que vuelvo a tener hogar. Primero la emoción de sentirme segura, sobre todo haber perdido el hogar y la patria en un día, prácticamente el 23 de julio de 2019, cuando los sicarios entraron en mi casa y el gobierno eligió proteger a la delincuencia organizada y no a mí, ni a las víctimas a las que yo estaba protegiendo. Como periodista y como defensora de derechos humanos tuve que salir huyendo de México y finalmente quedarme aquí a vivir como en noviembre de 2019. Y es un aniversario y curiosamente cae en las fechas en las que llegué aquí a pedir por primera vez que necesitaba asilo y saber que aquí podía tener un sitio seguro donde sobrevivir a la persecución de tantos años es muy importante y tener un documento que lo demuestre me recuerda pues eso, que hay millones de personas en el mundo que se sienten sin hogar todo el tiempo. Hace muchísimos años conocí a una feminista, abogada, que defendía a las víctimas de violencia de género, que se llama Cruz Sánchez de Lara. Y juntas dimos varias batallas con Cristina del Valle y un grupo de feministas. Y cuando llegué a España necesitaba una abogada que pudiera ayudarme a esto y la busqué. Y me dijo, vamos a lograrlo. Y mucha gente me dijo, no lo vas a poder lograr porque es muy difícil. Y bueno, pues mi abogada me dijo en aquel momento, lo vas a lograr, y hoy me llamó para decirme que no habíamos ganado. Escribí un libro en el año 2003 que se llama Los demonios del Edén, donde documenté una red de pornografía infantil de trata de niñas y niños, empresarios políticos poderosos que compraban y vendían niñas y niños para explotarles sexualmente en Cancún. Y a partir de la publicación de mi libro, con nombres de todos los involucrados, se pusieron de acuerdo estos políticos y empresarios para secuestrarme y torturarme. En diciembre de 2006 fui secuestrada, torturada por la policía de México y bueno, intentaron matarme. Por fortuna no lo lograron y estoy aquí contando la historia. Cuando salí de la cárcel decidí ir tras ellos. 16 años después logré encarcelar a los policías que me torturaron, al gobernador que ordenó mi tortura y la protección de la red de trata de personas, y seguimos en la persecución del resto de los políticos y empresarios vinculados a una red internacional de tratantes. Mira, vale la pena no porque nos corresponda a las y los periodistas o las defensoras de derechos humanos hacer el papel de héroes o heroínas. Vale la pena porque cuando tú entrevistas como reportera a una niña de 10 años que te dice, te voy a contar mi historia para que estos señores no vuelvan a tocar a otra niña, tú asumes una responsabilidad para el resto de tu vida. Mi familia me ha recordado que vale la pena. Mi hermana la última vez me regañó, mi hermana pequeña, y me dijo, deja de pedir perdón por ser valiente. Si todo el mundo hiciera lo que tú haces, este país sería distinto. La delincuencia organizada en realidad funciona perfectamente gracias a esta maquinaria en la que todos tienen las manos metidas en los bolsillos de los otros. Y cuando entiendes esto como periodista, como defensora de derechos humanos, sabes que nunca jamás vas a poder darte por vencida, porque las víctimas no se dan por vencidas, las víctimas siguen tratando de sobrevivir. Y en el camino a lo mejor muchos de nosotros nos convertimos en sobrevivientes, pero yo volvería a hacerlo, si me preguntas, volvería a hacerlos. Y lo que he entendido al mirar a los ojos a estos delincuentes es, primero, son mucho menos que nosotros. Es decir, la gente que se dedica profesionalmente a hacer daño a las y los demás son muy pocos. Lo que pasa es que han creado una cultura en la que nos han convencido de que el patriarcado lo es todo. Ese patriarcado criminal lo es todo y en realidad no lo es todo. Es pequeño y es débil y tiene mucho miedo. Y estos criminales tienen miedo. Y lo que nosotras estamos intentando hacer es demostrar que el heroísmo es otra cosa.
es la solidaridad, la sororidad, la protección, la humanidad, reconocer que todas y todos podemos hacer algo distinto y desde la no violencia. Y eso es lo que yo hago. Lo que irrita a los criminales contra los que yo he testificado, incluido el expresidente de Argentina como tratante de personas, es justamente que puedo pararme frente a ellos y decir la verdad sin utilizar armas, sin insultos, sin violencia. No saben qué hacer con la paz. Y ese es nuestro trabajo, es demostrarles que desde este lugar podemos cambiar el mundo. Yo tuve el privilegio de crecer con gente que venía del destierro y de esta ansiedad por el conocimiento, por rescatar el conocimiento para ser libres. Y bueno, pues muy pronto, cuando yo empecé a ser activista feminista, me encontré con amigas españolas que estaban creando casas de acogida aquí en Madrid y en otros lugares de España, y empecé a viajar hace 20 años aquí. Y de pronto me encontré dando cursos y talleres y demás, y me invitaban también a dar cursos de periodismo, de investigación en España. Entonces tenía de repente un vínculo muy importante y además amistades del alma. Y el único lugar donde sentí que podría tener un segundo hogar fue España inmediatamente, porque además mis amigas y amigos me dijeron, vente para acá, ¿no? Me abrieron su casa y me he sentido protegida como si fueran mi segunda familia. Ahora que me avisaron que tengo pasaporte español y que tengo hogar en España, pensé, ya puedo volver a Siria a entrevistar a las niñas y niños y tengo un pasaporte en un país que puede protegerme. Y puedo seguir siendo periodista sin miedo.